Hi, backpackers. How you doing? ¿Qué tal, mochileras? ¿Qué tal, mochileros? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien. Al fin y al cabo, prácticamente todavía no hemos visto nada, ¿no? Muy poquita cosa. Acordaos, la sesión cero, una pequeña presentación y demás, y poco más. El imperativo y el infinitivo. Imagino que habéis practicado un poquito, quizá. Bueno, no sé si será mucho imaginar, ¿eh? Pero bueno, ya sí que habría sido conveniente que hubierais, por lo menos, haber visto un par de veces, si no la sesión introductoria, que es un poquito larga del canal y tal, y eso no hace falta verlo más veces, pero por lo menos sí la parte donde ya trabajamos el imperativo y el infinitivo, pues un poco para iros familiarizando con la parte más elemental de la gramática y iros ya familiarizando también un poquito con vocabulario, ¿no? Sobre todo. Bien, bueno, pues como os había prometido, ahora vamos a empezar con la sesión uno, donde vamos a ver el presente simple, y no os preocupéis que aquí ya os voy a introducir práctica, ¿vale? Es decir, en todas las sesiones que tengamos vais a tener una pequeña sesión de práctica que va a ser muy facilita y además va a depender de vosotros. Yo os voy a dar algunas ideas, pero la práctica la tenéis que poner vosotros, porque la clave para poder avanzar en idiomas es practicar, practicar y practicar. Mirad, eh, quizá tire piedras contra mi propio tejado, ¿vale? Porque yo podría darme mucha importancia, como suele hacer mucha gente, muchos profesionales. No, porque esto, fíjate, esto es difícil. Aquí hay que tener una formación y hay que estudiar mucha gramática y hay que ir al extranjero. No, no, nada más lejos de la realidad. Mirad, el aprender un idioma no tiene ningún secreto, es todo repetición. Repetir, 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 machacar, machacar, machacar. ¿Vale? Paciencia, porque empezamos con mucha ilusión, muchas ganas de hacer cosas, pero luego poco a poco nos vamos enfriando, se nos van atravesando las cosas, vamos poniéndonos disculpas para no ver sesiones, para no practicar, para no... Pues mala cosa. Cuando llegamos a ese momento, mejor que lo dejemos, ¿vale? Porque esto requiere práctica. Es como, igual, vosotros habéis crecido con vuestro propio idioma. ¿Por qué habláis el idioma que habláis? En este caso, yo estoy hablando en español, pero bueno, si me veis de cualquier otra parte del mundo, yo qué sé, francés, italiano, alemán, ruso, ¿por qué habláis vuestros idiomas? Pues porque habéis crecido con ellos, hablándolo todos los días. Y de esa manera no se os olvida y sois capaces de seguir hablando y utilizando ese idioma. Bueno, pues cualquier otro idioma es lo mismo. Y si no, no tenéis más que hacer una pequeña práctica que yo he hecho yo mismo y da resultado. Escoged el idioma que queráis, me da igual el que sea, yo escogí el ruso. Y cuando vayáis a dar las gracias en vuestro idioma, en lugar de dar las gracias, decid en ruso o en cualquier otro idioma, en alemán, en japonés, ¿no? Spasiba, ¿no? Que es gracias en ruso. Claro, al principio cuando vayáis a decir gracias no se os va a aparecer en la mente la palabra expansiva, se os va a aparecer la palabra gracias. Pero a base de forzar y forzar y intentarlo, llegará un momento en que cuando vayáis a dar las gracias se os aparezca en la mente, en vuestra mente, la palabra gracias y la palabra expansiva al mismo tiempo. Y elegiréis expansiva porque estáis haciendo esa práctica. Bueno, pues seguid intentándolo y va a llegar un momento en que cuando queráis dar las gracias en vuestro idioma, la primera palabra que os va a venir a la mente va a ser spasiba. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque os habéis forzado, habéis asociado la situación de dar gracias con esa palabra y esa es la palabra que os va a venir a la mente, ¿vale? Porque es algo mecánico. Pues lo mismo pasa con inglés en este caso. Cuanto más practiquéis, más habléis, más machaquéis, pues más lo vais a hablar, más lo vais a entender. ¿De acuerdo? Y bueno, pues las sesiones que vamos a, con lo que vamos a trabajar, es decir, nuestra mochila lingüística, donde acordaos que cabe todo, todo, cabe refranes, caben canciones, caben películas, cabe de todo, porque en un idioma se hace de todo, exactamente igual que hacéis, lo hacéis vosotros en vuestro propio idioma, pues cuanto más practiquéis, más lo vais a dominar y más seguridad vais a percibir que vais a ir desarrollando, ¿de acuerdo? Bien, pues no me enrollo ya más y vamos a pasar entonces a ver nuestra primera. Vamos ya entonces a trabajar con nuestra sesión uno, el presente simple, present simple, ¿vale? Aquí tenéis una imagen con una serie de
ejemplos que vamos a ver ahora después, pero que resalto porque es importante que nos fijemos en ello, ¿vale? En primer lugar tenemos el verbo to be, am, is o are. Nos lo tenemos que saber de memoria porque es el verbo que se conjuga de manera diferente a los demás, ¿vale? Además es el único verbo que niega e interroga directamente directamente, sin utilizar un auxiliar verbal. Bien, ejemplos que tenéis aquí. I am happy, yo soy feliz. He is happy, él es feliz. They are happy, ellos son felices. Luego tenemos el verbo have, to have. El verbo to have es igual prácticamente que cualquier otro verbo, ¿vale? La única, bueno, cualquier verbo, en las terceras personas del singular, él, ella o ello añade una S, ¿vale? Sin embargo, el verbo to have, más que añadir una S, lo que hace es que cambia un poquito en las terceras personas y en lugar de ser have con V y una E, es has, H-A-S, como lo tenéis aquí, ¿vale? Tenemos have para todas las personas, menos las terceras del singular, él, ella o ello. Y él, ella o ello, que es he, she o it, utilizamos has, ¿vale? Ejemplos. I have a car, she has a car, they have cars, ¿vale? Y luego por último, pues un verbo ya normal y corriente, como puede ser el verbo go, que significa, a todo esto se me olvidó deciros lo que significan los verbos. El verbo to be, que se conjuga de manera diferente a cómo se enuncia, ¿vale? Decimos be, pero no decimos I be, you be, ya por eso os digo que lo tenéis que saber de memoria. Sin embargo, have, bueno, he dicho que os iba a decir lo que significaba, ser o estar, ¿vale? Verbo ser o estar, verbo to be. Has o have significa haber o tener. Y este sí, este se conjuga igual que se enuncia. Decimos to have y luego conjugamos con have. I have, you have y las terceras con has, ¿vale? Significa haber o tener. Y luego el verbo to go, que significa ir y que se conjuga, pues igual que el infinitivo, le quitamos el to y ya luego ponemos los sujetos, ¿no? Go, goes, tercera del singular, el, ella o ello, se añade una ES. Luego tenemos run o runs. Run significa correr. Run se le añade una S en las terceras del singular. Work, que significa trabajar. Y works se le añade una S si es tercera del singular, ¿vale? Pues I go to school, he runs fast, they work hard. Voy a la escuela o al colegio, he runs fast, él corre rápidamente. They work hard. Dice, ellos trabajan duramente, ellos trabajan mucho, ¿no? I have a car, she has a car, they have cars. Bueno, pues yo tengo un coche, ella tiene un coche, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos entonces ya a empezar con el verbo, el presente simple. The present simple. Aquí tenéis la estructura del present simple. Mirad, en primer lugar tenemos un sujeto. Entre paréntesis viene un adverbio de frecuencia. ¿Por qué entre paréntesis? Porque no siempre aparece. Algunas veces tenemos necesidad de utilizarlo y otras veces no. Si no hace falta que aparezca, pues entonces no está. Por eso está entre paréntesis. Si nos hace falta que aparezca, ese sería el sitio en el que lo utilizaríamos. Después viene un verbo en infinitivo sin el to, menos el verbo to be, que ya os recuerdo que no es a be, you be, sino que es I am, you are. Hay que sabérselo, ¿vale? Más luego los complementos. Cuando hablamos de complemento puede ser el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, ¿vale? Y ahora pasamos a cómo negamos. Negamos con un sujeto más un auxiliar verbal. En inglés, para negar siempre nos hacen falta auxiliares verbales. Para negar e interrogar, ¿vale? Con la excepción del verbo to be, que es el único que niega e interroga directamente y lo vamos a ver ahora después. Entonces, el auxiliar de presente simple es do. Si es tercera del singular, él, ella o ello, he, she o it, utilizamos un does, acabado en es, ¿vale? Does. Luego a continuación viene el not, que puede ir contraído, lo veremos ahora a continuación en los ejemplos. Doesn't. Luego viene el adverbio, si es que lo vamos a utilizar, por eso está entre paréntesis, si no, no vendría nada. Ya pasaríamos directamente al verbo. En infinitivo sin el to y luego la C de complementos, ¿vale? Acordaos que hablamos de directo, indirecto o circunstancial. Cualquiera de los tres o los tres.
Y para hacer preguntas, como ya he dicho, nos hace falta el auxiliar verbal, en este caso de presente simple, que es do, y para las terceras personas, does, ¿vale? Por lo tanto, do o does, más sujeto, más el adverbio, si es que hiciera falta, más el verbo en infinitivo sin el to, más los complementos, y si hay una preposición, la preposición va al final de la frase, ¿vale? En inglés no ponemos preposiciones al principio de frase. En español siempre. ¿De dónde eres? ¿Para qué necesitas esto? ¿Para qué? Bueno, pues ese para en inglés iría al final, ¿vale? Lo veremos. ¿Para qué se usa el presente simple? Pues mirad, para expresar rutinas, routines, descriptions, descripciones, and habits y hábitos, ¿vale? Cuando estamos describiendo algo, siempre es de la misma manera, por lo tanto utilizamos un presente simple, ¿vale? Porque no cambia. Y cuando veis, por ejemplo, un documental, el tiempo que están utilizando la mayor cantidad de las veces, en todo momento, están usando el presente simple porque están describiendo, están diciendo cómo son las cosas, ¿vale? Y las cosas no son ahora de una manera y mañana de otra, sino que son siempre de la misma manera, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de la naturaleza o estamos hablando del tiempo, ¿no? Bien, ejemplos. Pues tenéis el típico ejemplo con huecos que vosotros tenéis que rellenar, ¿vale? Dice, you work in a bank, your brother's shop, shop sería el verbo, ¿vale? Ya sé que la mayoría de vosotros vais a pensar que shop es una tienda. Perfectamente normal, porque estamos acostumbrados al shop, ¿no? Pero también estaréis acostumbrados seguramente al shopping, que lamentablemente ya sabéis que ahora está de moda el decir muchas cosas en inglés, ¿no? Tenemos nosotros nuestra propia expresión en español, pero no, tenemos que decirlo en inglés porque es más elegante, más chic, más wise, más cool, ¿no? Bueno, pues shop. Pero to shop significa ir de tiendas, ¿de acuerdo? Bueno, pues shopping a supermarket. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer una pregunta utilizando esto. ¿Qué hacemos? Pues mirad, nos vamos aquí al esquema de cómo se hace una pregunta en presente simple y tenemos en primer lugar el do. Como resulta que el sujeto es un you, no es tercera, es singular, pues entonces voy a utilizar un do, ¿vale? Do you, el sujeto es el you, no hay ningún adverbio y el verbo work, en infinitivo sin el to, pues do you work in a bank, ¿vale? En el otro caso que tenemos your brother. Your brother es tu hermano. ¿Tu hermano qué persona es? Es él. Por lo tanto, es una tercera del singular. Y nos requiere utilizar un does para hacer pregunta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer nuestra pregunta con un does. Luego viene el sujeto, que sería your brother. Luego viene el verbo, porque no hay ningún adverbio, que es shop. Y luego vienen los complementos, que en este caso es un complemento circunstancial, in a supermarket, ¿vale? Vamos a verlo resuelto. Mirad, tenéis do you work in a bank? Does your brother shop in a supermarket? Vale, ahora imaginemos que contestamos a esta pregunta. Dice, no, I in a bank o no, my brother in a supermarket. Pues no tenéis más que prestar atención al esquema para saber lo que tenéis que poner aquí entre paréntesis, ¿vale? Dice, no, ¿hay qué? ¿Cuál es el verbo? Pues el mismo que aparecía anteriormente, el work. Tengo que negar, porque es una negación, dice que no. Por lo tanto, tengo que utilizar, pues mirad, sujeto, I, más el do o el does. En este caso, como soy yo, no es tercera del singular, sería do, luego el not, luego el verbo en infinitivo sin el to, porque no hay ningún adverbio, y luego los complementos. Por lo tanto, no hay do not o contraído don't work in a bank. O no, my brother, en este caso, como es tercera del singular, es él, ella o ello, en este caso es él, sería does not. O contraído doesn't work, el verbo es work, es shop, el mismo que en el ejemplo anterior, shop in a supermarket, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a verlo resuelto. No, I don't o I do not work in a bank. Lo más habitual, lo más coloquial en inglés son siempre utilizar las contracciones, ¿vale? Por lo tanto, I don't work in a bank. ¿Puedes decir I do not work in a bank? Sí, pero no es lo más normal, ¿vale? Lo más normal siempre es contraer. Es de la manera más informal de hablar. No, my brother doesn't, o does not, si lo queréis utilizar en
por separado, ¿no? Shop in a supermarket. Pero ya os digo que lo informal sería lo más coloquial. No, my brother doesn't shop in a supermarket. Y si fuera una afirmativa la respuesta, yes, I in a bank, muy sencillo, no tenemos más que poner el verbo a continuación. Yes, my brother, verbo a continuación. ¿Qué pasa? ¿Que el sujeto es I no es una tercera del singular? Bueno, pues el verbo normal y corriente y ya está. El presente simple es súper sencillo, porque es tan sencillo como poner sujeto y el verbo en infinitivo sin el tú. Ya está. El único problema que tiene es cuando tenemos que interrogar o negar, que nos tenemos que acordar de utilizar el auxiliar verbal. ¿Vale? Bien. Vamos a ver entonces cómo sería resuelto. Dice, yes, I work in a bank. And yes, my brother shops in a supermarket. En este caso utilizamos la S de tercera del singular porque cuando es afirmativo, él, ella o ello, utilizamos una S. ¿De acuerdo? Recordatorio de para qué utilizamos el presente simple aquí en letras grandes para habitual actions and general truths. Es decir, acciones habituales, habitual actions, and general truths y verdades generales. Cuando siempre sucede lo mismo de la misma manera, ¿vale? Aquí tenéis más ejemplos. Run every day, dice correr todos los días. Every day significa cada día, ¿vale? Puede ser cada día, pues si es cada día son todos los días, ¿no? Run every day, he runs to school every day, dice él corre a la escuela, corre al colegio cada día o todos los días. Not do homework. Pues como es una negativa y es él, pues aquí lo tenéis aquí debajo. He doesn't do, él no hace his homework, su trabajo, su tarea, todos los días, every day. Y en este caso, do every day. Mucho cuidado porque aquí el verbo es do. Do significa hacer. Y ya, pero es que el do es el auxiliar de presente simple. Sí, es el auxiliar de presente simple, pero también es un verbo normal y corriente. Por lo tanto, no os liéis con esto, ¿vale? Dice, está en afirmativo. Hacer todos los días. ¿Qué quiere decir? Que ella hace su trabajo todos los días. Bueno, muy bien, pues di, she does her homework every day. Ella hace su trabajo todos los días, cada día. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir que ella no hace su trabajo? Tengo que utilizar el do como auxiliar verbal. Además de utilizar el do como verbo, porque en este caso el do es el verbo de la frase, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué diría? Diría, she doesn't do her homework every day, ¿vale? Diréis, do dos veces, sí, la primera porque es el auxiliar verbal, para negar, doesn't, y la segunda, do, porque es el verbo de la frase. Es que si no pones el do no tienes verbo, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente, if you like this channel, si te gusta este canal, ¿vale? If, si, you, tú, like, gustas. Like significa gustar de. Mucho cuidado porque en inglés dicen yo gusto de esto. Nosotros evidentemente no hablamos así. Así que yo gusto de esto, traducido al español, sería a mí me gusta esto. Por lo tanto, if you like this, si tú gustas de esto, es decir, si tú gustas, if you like this channel, si tú gustas de este canal, si te gusta este canal, ¿vale? Suscríbete. ¿Por qué? Pues hombre, porque si te suscribes vamos a estar más cerca, ¿de acuerdo? De manera que cada vez que yo saque algo, cada vez que haya alguna actividad, cada vez que haya alguna advertencia, alguna recomendación, lo vais a recibir inmediatamente y vais a tener contacto directo con nuestro canal, con todas nuestras actividades y con todas las sesiones que van a ir subiendo, ¿vale? Pues nada más, chicas y chicos, un auténtico placer. It was a real pleasure, un auténtico placer estar con vosotros, con vosotras una vez más, siempre esperando seros de utilidad y cualquier cosa que necesitéis, cualquier sugerencia, cualquier cosa, pues ya sabéis, no tenéis más que hacerlo ahí debajo. Más vais a tener a vuestra disposición como el de la lámpara, ¿no? El de la lámpara de Aladino. Frotáis la lámpara y sale el genio, ¿no? Pues en este caso, frotáis el móvil y salgo yo. Nos vemos la semana que viene. See you. Bye bye.